¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Recuerda compartir el contenido para que este video se haga viral y así el senpai saque más contenido. Recuerda dar like a este video y comentar #ReZero para más contenidos. Se acabó los cortes comerciales. Lo habían dejado solo en la sala verde. Subaru rechina los dientes mientras murmura esto. Subaru seguía temeroso, desconfiado, paranoico. Entonces comienza a pensar y decir, en su mente obviamente dice, ¿por qué tiene que soportar las consecuencias de la intención asesina que Natsuki Subaru había acumulado hacia él? Todas las cosas buenas y malas, todo lo que estaba mezclado no era suyo. A pesar de esto, ¿por qué debe luchar y ahogarse en este lugar? Obviamente el que estaba en la sala verde era Patrache, no el lagartito. La única presencia era de él. Solo un gran reptil que se siente solo. Incluso para él había un límite para su estupidez, ya que Subaru también estaba distante con Patrache, ¿no? Y sale de la sala verde. Comprueba su izquierda y derecha asegurándose de que la cosa esté despejada y comienza a alejarse sigilosamente. Subaru dice, agua. ¿Y dónde guardan la comida? Sabe dónde están estas cosas. Como la había acompañado a sacar agua, supo dónde podía encontrarla. También sabía dónde podía encontrar comida. La única otra pregunta que tenía era, ¿cuánto debería llevar? Subaru queda en silencio. Habían cosas que Subaru no sabía, pero también había cosas que este Subaru actual sí sabía. Ya, y todo esto gracias a sus muertes. Pero se comienza a preguntar, ¿qué demonios había empujado a Subaru por esas escaleras? Y le había robado la vida. Sin embargo, había algo que Subaru recuerda claramente. En aquel entonces, en ese lugar, alguien había empujado a Subaru hacia atrás. No se debió a alguna razón ridícula como golpearse el hombro contra algo o ser arrastrado por un fuerte ráfaga de viento. Ciertamente fue empujado. Había estado en el extremo receptor de una intención definitiva y asesina. Natsuki Subaru había sido empujado. Natsuki Subaru había sido asesinado. Natsuki Subaru había sido víctima de un homicidio. Los sospechosos eran 7 y así aquí empieza la verdadera trama, amigos. Aquí empieza lo bueno. Este Subaru actual, sin recuerdos, desconfiado, temeroso, miedoso, todo, la versión patética, pero está paranoico, está todo mal. Tiene a 7 sospechosos: Emilia, Beatriz, Ran, Anastasia, Julius Juculus, Meili y Chaula. Subaru no sabe cuánto de ellos en realidad son sus amigos y cuánto de ellos en realidad son sus enemigos. Después de todo, en el grupo no estaban realmente solos. Aunque estaban familiarizados con Subaru, no tenía sentido que el actual Subaru juzgara quién era amigo o quién era enemigo. En realidad, ¿no son todos los asesinos reunidos aquí en esa torre para matar a Subaru? Subaru piensa eso. ¿Que acaso todos ellos no están aquí para matarlo a él? Ya está paranoico Subaru ya. Obviamente, pues no es un desconocido, un extraño que acaba de conocer a personas y acaba de morir ya 2 veces. Entonces, cualquiera puede ser su asesino. Piensa todo es Subaru. Subaru dice, si eso es cierto, incluso si saca un poco de comida, no puede sentirse culpable por esto. Sin embargo, al mismo tiempo, la primera y la segunda vez que los había conocido, Emilia la había llamado de la misma manera y Beatriz le había dicho que buscara una forma de volver sus recuerdos y Ran había evitado. Negándose a creer que había perdido sus recuerdos, duda de que estuviera actuando. Subaru queda en silencio. Él jura por su propio comportamiento vergonzoso cuando comienza a guardar la comida en secreto. Por así decirlo, está recolectando raciones de emergencia. Lo estaba considerando como sabría, por supuesto. Lo importante ahora era que la comida lo llenaría. Otros detalles como sabores secundarios, no terciarios. Fue imposible. Había visto esos ojos de miedo y lo habían matado no solo una vez, sino 2 veces. Subaru duda de la niña y de los demás desde el fondo de su corazón. Ahora todo lo que puede hacer es huir por su seguridad. Así es, amigos, Subaru quiere huir. Comienza a pensar y dice no. Bueno, Subaru había tomado suficiente agua y comida como para 3 días. De manera similar, sacó su suficiente agua y la colocó en bolsas de cuero para llevarlas con él. Subaru quiere huir, muchachos. Ya para dejar claro, Subaru está paranoico y obviamente sabe que lo han matado. No se considera si alguien lo ha empujado, así que no sabe quién es y él sospecha de todos. Subaru quiere escapar, no quiere morir, no quiere experimentar ese choque, ese trauma otra vez. Quiere salir de ahí. Subaru dice, hay un desierto afuera, pero en el mismo lugar donde había encontrado la comida también había encontrado un montón de capas. En términos de tamaño y diseño, Subaru notó de inmediato cuál era el suyo. La capa está diseñada para que cuando broches el frente se pueda levantar para cubrir su boca. Parecía una perfecta contramedida contra respirar en arena del desierto.
y después de recoger comida, agua y herramientas para ayudarlo a navegar por el desierto, sus preparativos se completaron. Subaru dice, ¿ya pasó el tiempo en que morí 2 veces? Si lo piensa, el tiempo que había pasado acurrucado en la sala verde debería significar que tal vez ya se había acercado el momento en que había sido expulsado la última vez. O sea, desde el tiempo que despertó en los anteriores bucles, a este tiempo se supone que había muerto, ¿no? Se dirige hacia donde se encuentra la escalera de caracol, usando el mapa mental que había dibujado en su cabeza del área. 2 veces así había sido empujado hacia abajo. Naturalmente su cerebro le gritará que escapara de ahí, huye de allí, sal de allí, Subaru Natsuki, corre, huye, no mires atrás, no vuelvas, salva tu vida. Subaru hace... Inmediatamente después de llegar a la escalera de caracol y quedar momentáneamente embelesado por la escena frente a él, Subaru miró hacia atrás y examinó cuidadosamente si el asesino se estaba escondiendo en algún lugar detrás de él. Afortunadamente, porque el tiempo era diferente de la última vez, o porque el asesino no sabía dónde estaba Subaru, no pudo encontrar ningún rastro de un brazo extendido que se preparara para empujar su espalda. Aproximadamente ahora, probablemente todos estaban en la biblioteca, donde dormían los recuerdos de los muertos. O habían subido las escaleras y estaban esperando enfrentarse a ese arrogante examinador. Subaru no quiere estar en ese lugar, no quiere quedarse aquí. Subaru corre, mordiendo la irritación insoportable que hervía en su pecho. Baja corriendo la escalera de caracol, bajando hacia el 5.º piso que estaba fuera de la vista. Hay muchos escalones. Subaru sigue corriendo tan rápido como todo, como si no hubiera un mañana, como si no hubiera vuelta atrás. Resoplando y saliendo hasta que casi parecía cómico. Aún así, Subaru no quería morir. Subaru Natsuki quería vivir. Subaru dice, lo hice. Vaya. Había llegado al 5.º piso. A diferencia del 4.º piso, el 5.º piso no estaba dividido en varias habitaciones. Más bien, era como una sola sala que ocupaba todo el espacio del piso. Lo único que se notó dentro del 5.º piso fue un conjunto de escaleras que conducían hacia el 6.º piso y... Subaru dice, una puerta enorme. Al mirar hacia la enorme puerta sintió una terrible sensación de opresión que emanaba de donde estaba. Subaru está en silencio. De pie frente a la puerta se sintió como si una extraña sensación abrumadora estuviera destruyendo la garganta de Subaru. Siente una ligera brisa arenosa. Al final estaba seguro de que esta puerta conectaba con el exterior. Subaru dice, si lo que dijo Emilia y los demás fuera cierto, usando esa puerta debería poder ir al desierto fuera. Desierto, había olvidado su nombre oficial. Kisu y Subaru, amigos, está con la decisión de salir afuera, ¿no? Subaru abre la puerta, la empujó en todas sus puertas, la puerta en la madera es más grande que el propio Subaru. Subaru empuja, pero la puerta en realidad se abre fácilmente, como si estuviera mecanizada. Solo deja escapar un suspiro y deja empujar la puerta para abrirla. En silencio, Subaru miró desde el hueco en la puerta hacia el exterior. Tan pronto como miró su vasto panorama, se dio cuenta que era una inmensidad de arena que fue atracado por la oscuridad del anochecer. Subaru dice, realmente es un desierto, Había dado sus primeros pasos iniciales con bastante fuerza. Natsuki Subaru había salido firmemente del mundo exterior. Subaru hace, Una explosión violenta debajo de sus zapatos repentinamente lanza a Subaru al aire, una explosión desde abajo. Había sido arrojado por la espalda desde el suelo. Había estado en un estado de pánico completo. Subaru ya no sabía si estar en un estado de pánico era más normal que estar en un estado de normalidad. Se había desmayado. Subaru dice, ¿qué demonios? Escupiendo arena de su boca, Subaru se despierta. Ya no tenía dentro de sí mismo para continuar. Esto se debió a la imponente figura que ahora estaba parada frente a sus ojos. Subaru está atónito. Justo enfrente de los ojos de Subaru, una enorme sombra lo mira contra el fondo que fue teñido por la noche. Este era un mundo lleno de monstruos. Cada escena que había visto se había desconectado de la realidad y no le había dado al corazón de Subaru la oportunidad de calmarse. Y ahora la última crisis se estaba acercando a eso. Sin darle ninguna oportunidad de agacharse y lamentar su destino. Subaru dice, maldición. Levantándose cubierto de arena, Subaru sacó de la cabeza. Lo más probable es que haya sido esta lombriz de tierra quien lo golpeó antes y voló. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor, Subaru maldijo su suerte. El impacto de la lombriz de tierra lo había impresionado y había arrogado. Subaru dice, un disparo. Solo necesito poner un disparo. Solo un disparo. Subaru se subió la capa antiarena hasta el cuello y estuvo atento a lo que estaba haciendo la lombriz de tierra. Tiró su brazo hacia el frente y calcula el momento en el que debe lanzar su golpe. De repente se da cuenta que la herida donde le arrancaron las uñas de la mano derecha se había coagulado y que las uñas habían comenzado a regenerarse. ¿Había sido tal vez magia curativa o los efectos de la sala verde? Subaru no tenía ni idea. Entonces
La bestia gigante había dejado escapar un grito terrible. Algo que nunca podría haber imaginado Subaru, ¿no? La batalla pues con la lombriz de tierra, pues, donde se ve en apuro Subaru, pues, ¿no? No puede darse el lujo de mirar hacia atrás. Y hasta con la lombriz de tierra, la novela da un montón de detalles, pero no lo voy a alargar, ¿no? Y así la lombriz de tierra pues jodido Subaru, pues, ¿no? Aparece otra vez debajo por él mientras Subaru estaba corriendo, tanta vaina. Mientras él gira en el aire y agita sus extremidades, Subaru ve que lo que hay debajo de él, debajo de sus ojos, la lombriz de tierra está abriendo su gran boca. Y él parecía como un bocado dulce y sabroso para la lombriz, ¿no? Subaru comenzó a pensar que había sobrevivido a ese ambiente hostil, que había alcanzado su libertad, había salido de la torre, y cuando estaba con la esperanza de vivir, aparece esta lombriz, ¿no? Y se lo traba como un simple bocado, como si la existencia de Subaru fuese insignificante y nomás un bocado para la lombriz. De repente, aparece una oleada de luz blanca. Subaru está en silencio. Una oleada de luz blanca se precipita hacia adelante y expulsa la cara de la lombriz de tierra que había abierto su gran boca. Un impacto sobre la cabeza de la lombriz. ¡Pah! Y explota, ¿no? La cabeza que debería haber estado tramando Subaru se había ido, y el enorme cuerpo de la lombriz se sacó violentemente. Sin embargo, antes de que su cuerpo se volcara, el propio cuerpo de Subaru se estrelló contra la parte superior de gusano sin cabeza. Subaru estaba envuelto en los líquidos asquerosos de la lombriz. No hay nadie alrededor, cubriéndose la cara brita del cielo vacío. Dice, ¿qué debo hacer? Si lo dices, dime, Natsuki Subaru. Comienza a gritar. ¿Quién era el Subaru que quería escuchar las respuestas? Algo le había rozado la oreja derecha con una fuerza tremenda. Aprieta su mano contra la oreja que le palpita de dolor y rueda hacia un lado. Cuando la sangre goteaba de su oído, vio lo que había causado el dolor. Un aguijón resplandeciente estaba atrapado en el suelo. Subaru dice esto. Tan pronto como extendió la mano para tocarlo, el aguijón blanco se convirtió en polvo. Y justo después de eso, el campo de visión de Subaru había comenzado a pintar. Subaru se sacudió mucho de arriba hacia abajo, ya sea por un movimiento de lombriz de tierra o porque el último aguijón la apuñaló. El suelo debajo de la nave de Subaru se estaba derrumbando, se estaba hundiendo junto a las tierras circundantes. Subaru grita, ¡ah!, como desesperado. Alguien, ayúdeme. No podía decir lo que quería decir a continuación. Todo el cuerpo de Subaru estaba siendo tragado por la arena, hundiéndose. Y las estrellas ni siquiera se fijan en el miserable y luchador Subaru. Seguimos capítulo 41. Seguimos capítulo 41. La conciencia de Subaru vuelve. Lo primero que siente es una dificultad para respirar. Subaru hace. Sintiendo algo desagradable en su boca, tose. Violentamente, escupe arena y forzando a abrir sus pesados párpados, había perdido el conocimiento. La razón por la que lo perdió no fue porque se había quedado dormido y nada de eso. Había sido porque había sido arrastrado por esa ola, a pesar de sus esfuerzos por tratar de mantenerse a flote. Recuerda que el suelo debajo de él se había derrumbado y él, junto con el gigantesco cadáver de lombriz de tierra, había sido tragado por la tierra. Subaru había logrado sobrevivir. Subaru dice, justo aquí, en esta área subterránea debajo del desierto. Mirando a su alrededor, no pudo encontrar una fuente de luz en esta habitación. Después de escapar apenas de la arena, sintió una gran sensación de fatiga que lo dominaba. Subaru estaba cansado. Probablemente porque la temperatura de su cuerpo se había visto afectada por la arena fría junto con la presión continua que ejercía sobre él. Es decir, Subaru estaba atrapado en la arena, solamente desde la mitad para abajo, ¿no? Subaru dice, tuve suerte que cuando estuve afuera otra lombriz no vino y me mordió. Mientras habla, Subaru se da cuenta que tiene la garganta reseca y se lleva la mano a la cintura. Cuando escapó la de la torre, había abrochado algunas bolsas de cuero que contenían suficiente agua para cruzar el desierto. Pero sus dedos, que habían estado tratando de agarrar esa agua, se cerraron en el aire. A pesar de buscarlos varias veces, no pudo encontrar las bolsas de cuero. Subaru dice, debería haber esperado esto, considerando que me enterraron de la cintura para abajo. Parecía que las bolsas de agua se habían desprendido cuando la arena lo había tragado. Además de eso, parecía que las bolsas llenas de sus raciones de emergencia también habían salido. Aunque indicaba que estaba en una situación fatal, se mantuvo tranquilo en el fondo. Ya su corazón se había paralizado por esta cruel situación. Tal vez estaba volviendo absurdo resonar cada vez así. Subaru dice, al menos
Tienes que estar cerca, ¿eh? Poniéndose de rodillas, deambula por la orilla del montículo de arena del que acaba de salir. Y así comienza Subaru a buscarte, ¿no? Y encuentra la bolsa de cuero que había estado buscando, pero Subaru dice, está vacío. Estoy sorprendido por esto. Sintiendo la bolsa con las manos y midiendo su peso, se da cuenta de que el contenido estaba vacío, muchacho, más salado, Subaru. Por si acaso coloca la abertura de la bolsa de cuero en sus labios, pero solo unas pocas gotas de agua caen sobre la pinta de su lengua. Incluso si era un poco de agua, ahora cada gota de ella era algo muy preciado. Subaru tenía sed de más. Subaru coloca la bolsa de cuero en su cintura y decide que volverá a sentir su entorno. Subaru está en silencio. Subaru dice en su mente, bueno, si hubiera encontrado su bolsa para beber, también podría existir la posibilidad de que encontrara su comida, pero tal vez esta expectativa había sido traicionada como cuando encontró su agua. Su comida se había caído y ahora estaba esparcida por todo el montón de arena en el que había sido enterrada. Subaru está en silencio y cada vez comienza a oscurecer, ¿no? Ya Subaru no comienza a ver bien ya el lecho de arena y tampoco reconoce la comida que había traído. Ahora se da cuenta que está dispersa a su alrededor. Las piezas desmoronadas que quedan en la parte superior de su palma no han mantenido su forma original. Subaru dice, por aquí. Subaru decide que tiene que irse, sin embargo, él sabe que no puede ver bien su entorno. Colocándose lejos de la pared, recordemos que Subaru ha caído como en un subterráneo, muchachos. Colocándose lejos de la pared, comienza a batear, usando sus manos y rodillas, confiando en sentir su camino usando el suelo debajo de él. Como hay terreno aquí y hay un muro, tiene que haber un camino. Eso pensó Subaru. Y se comienza a arrastrar. Subaru dice, oh, duele, mierda. El aguijón blanco le había rozado la oreja derecha. Las uñas de la mano derecha todavía estaban a medio camino de la regeneración y los órganos de su cuerpo todavía le dolían a Subaru Naski. Mientras sufría todo este dolor, Subaru estaba bateando, así es amigo. En ese momento, Subaru comienza a oler un aroma agradable. Subaru mueve sus manos y pies hacia adelante como si lo guiara. El olor cada vez se hacía más grande. Había pasado como una hora desde que Subaru había comenzado a salir de este lugar. Mientras escapaba, Subaru se había deslizado accidentalmente por el lecho de arena varias veces. Y también había sido obstruido por paredes en su camino, por este camino sin huellas. Mientras lo hace, Subaru se da cuenta que está dentro de una cueva debajo del desierto. Una cueva debajo del desierto. Aunque no había sido realmente una gran salvación que él se hubiera dado cuenta de eso, presagiaba un presagio a su verdadero significado. Una extraña pero atractiva esencia de repente se deslizó por sus fosas nasales. Subaru comenzaba bateando, ¿no? Comenzó a leer. Sin darse cuenta, Subaru había sacado la lengua y había comenzado a jadear fuertemente porque venía arrastrándose por horas como si fuese un perro. Había oído que los perros sacaban la lengua. Y así, muchachos, dan detalles de Subaru en sus pensamientos, ¿no? Se menciona que Subaru amaba ese silencio y esta oscuridad, ¿no? Este espacio solitario donde no había nadie a su alrededor. Nadie que lo lastimara, ¿no? Esto sí es un detalle importante de Subaru al momento de batear. El camino se había topado con una bifurcación. En el camino, con un camino izquierdo y otro derecha. Subaru estaba confundido y temeroso, ¿no? ¿Qué camino debería elegir? Al final decidió el camino correcto. A partir de entonces hubo un largo viaje en el que seguía el olor. Subaru dice, hay un callejón sin salida aquí. El camino que había seguido se había estrechado constantemente. Después de subir una apuesta, Subaru había encontrado un camino estrecho que le esperaba y que solo podía atravesar arrastrándose. Al final, había un muro de arena. En última instancia también era donde estaba la fuente del olor. Subaru dice, ¿qué estoy haciendo todo el camino hasta aquí? No, espera un segundo. Subaru se detuvo y comenzó a enojarse por el bloqueo en su camino. Golpeando sus puños contra él, comenzó a sentirse ansioso por la contradicción actual frente a él. Después de haber seguido el olor hasta aquí, Subaru había llegado inequívocamente aquí siguiendo el aroma que permanecía en el aire. El aroma había sido arrastrado por una corriente y ciertamente había llegado hasta Subaru, que había estado más abajo. En otras palabras, si las corrientes habían salido de aquí, significaba que este muro de arena no podía ser un callejón sin salida. Subaru dice, si es así. Frenéticamente palmeado en su torno, Subaru retrocede un poco. Ahí busca el camino del callejón sin salida a cualquier costo. No se había perdido nada de izquierda a derecha, frente o abajo. Entonces, ¿dónde no había mirado? Subaru dice, aquí está. Después de más de una hora de retroceso, su mano había estado tocando los cepillos del techo contra el aire y los ojos de Subaru brillaron. De pie levantó los brazos, incluso cuando levanta los hombros, en el techo hay un agujero. Una suave brisa fluía hacia el agujero
Hasta ahora Subaru se había aferrado solo al objetivo que había estado persiguiendo, es decir, el aroma, ¿no? Estaba buscando de dónde venía el aroma, que ya no podía regresar también porque había pasado mucho tiempo buscando ese aroma, ¿no? Ahora no había más remedio que subir, como Subaru había olisqueado para asegurarse. Coloca su cuerpo junto al agujero, empuja su espalda contra la pared, por supuesto debido a que la pared estaba hecha de arena. Si comete un pequeño error en el ángulo que aplica a su peso corporal, corre el riesgo de que la pared se derrumbe y su plan falle, ¿no? Subaru hace ¡puff! Empujando, pero Subaru no posee talas habilidades físicas, es decir, la fuerza, ¿no? Por lo tanto no tiene más remedio que continuar subiendo constantemente. Es decir, comienza a buscar el huequito, todo, y forzar su cuerpo, todo. Y así, amigos, Subaru se da cuenta de algo, que parecía que su cuerpo estaba su cuerpo muy bien entrenado. Algo que desconcertó a Subaru. Es decir, él pensaba que no tenía fuerza y que se necesitaba para hacer esas cosas muchísima fuerza, ¿no? Alguien hábil, un atleta, pero se da cuenta que sí podía hacer. Se da cuenta que su cuerpo estaba bien entrenado. Desconocía el tiempo que había pasado para llegar a tener un cuerpo así y que pudiera soportar actividades como esa, ¿no? Como prácticamente Subaru estaba como escalando. Se da probablemente que su cuerpo tenga un motor nuevo, como si se estuviera acostumbrando a conducir un auto nuevo. Eso es lo que sentía Subaru Naki, ¿no? Ya se había acostumbrado a eso cuando logró sacar la mitad del hoyo y había establecido que era un buen escalador. Estoy fuera. No sé aproximadamente cuántos metros había escalado la pared, pero si tuviera que mirar, habría subido a tal altura que si cayera moriría por la caída resultante. Así es, amigo. Cuando estaba debajo de su terminal y Subaru buscando el huequito y lo encontró y te comienza a escalar, ¿no? Subaru había podido escalar el muro. Saliendo del agujero, pisando la arena fresca, Subaru se pone de pie. Tam, pam. Desconcertado murmura una breve palabra sobre la majestuosa estructura que estaba frente a él. Subaru dice: una puerta. Justo delante de él, solo había una puerta extraña parada allí, sin depender de nada más para su apoyo. Subaru no sabía qué hacer con la puerta que estaba frente a él. Subaru dice: puedo verlo. Parecía que el agujero por el que Subaru había pasado no conducía hacia la superficie. Lo más probable es que todavía estuviera dentro de la cueva. Sí, había diferentes niveles en la cueva, entonces el lugar que probablemente había pasado era la B2F y ahora estaba en la B1F. No tenía nada que se parecía a las paredes o los pisos. Solo tenía una sola puerta que permaneció allí inmóvil. ¿Cuál era el significado de esto? ¿Había algo que pudiera entender al mirarlo? Subaru dice: esta puerta es para mí. Mientras mira a la puerta, Subaru lo anuncia con una extrema arrogancia. Colocando su mano sobre su pecho y abriendo mucho los ojos, se dio cuenta claramente de cuál era la puerta que había encontrado de repente. Era su... En eso, Subaru nota un patrón extraño en esa puerta. Puede ver 7 joyas allí. Subaru hace: oh. Mientras miraba las joyas, Subaru había tocado la puerta. Al igual que él, las joyas de la puerta comenzaron a brillar. 4 de ellas. 4 de las 7 joyas brillaban intensamente. Y aquí todos nos preguntamos los lectores, ¿no? ¿Qué carajo es una puerta? Pues en una cueva y con cosas brillantes y pico. Miércoles es que Subaru casualmente llega hacia ahí, ¿no? Bueno, eso será respondido más adelante. Entonces, 4 de las 7 joyas brillaban intensamente, dando la bienvenida a la visita de Natsuki Subaru. El señor de la puerta no omitió la visita de alguien que no posee la llave. Inmediatamente después de haber parpadeado, Subaru no sabía dónde estaba y parpadeó de nuevo. Subaru hace: wow. Suspirando como si estuviera aturdido, Subaru se mía las manos. El lugar estaba bien iluminado, había luz aquí, había color. Que puede ver dónde está parado. Está de pie sobre un piso de piedra. Hay piedra en el piso. Subaru hace... El cuerpo de Subaru se pone rígido mientras mira a su alrededor confundido. A sus alrededores hay paredes de color marrón rojizo. Eran las paredes de la torre circular. Muchachos, así es. Aquí se nos aclara. La gran puerta detrás de él conduce al exterior. Estaba dentro de la torre. Estaba en el 5º piso de la torre de vigilancia de Pleiades. Había regresado al mismo lugar que había tratado de abandonar con determinación. Así es, muchacho, por la pura solivo. Pero es bacán, pues no, si no nos hubiera dado una tremenda historia. Gracias a Natsuki Subaru sin memoria. Subaru hace... Él no puede continuar, sus palabras nunca salen de haber sucedido justo después de que él hubiera parpadeado. En una fracción de segundo, Subaru hubiera quedado inmóvil en ese lugar. No puede salir de su sorpresa, se siente mareado, sus pies comienzan a tambalearse. Estaba descalzo, se le había quitado los zapatos, Subaru apretó los dientes juntos. No es el caso de que esté completamente aturdido por este lugar, él podría escapar ahora mismo, no. Subaru dice: ¿por qué debería huir?
Subaru miró por encima de él con furia extrema. Sentimientos turbios estaban hirviendo dentro de él. Y así Subaru queda en silencio y luego comienza a pensar. Subaru piensa, ¿por qué Subaru tiene que huir? Alguien planea matarlo una y una vez. Ninguna le quitó la vida, pero ¿por qué quiere un lugar donde todos se comportan descaradamente como buenas personas, ocultando sus intenciones detrás de una máscara de tranquilidad? Solo hay sospechosos dentro de esta torre. Y así comienza Subaru a decirse a sí mismo, ¿no? Quiere que el culpable esté adentro. Se escapó porque no podía hacerlo. Había sido un idiota, no sabía nada. Según los sospechosos, intenta tocarlo, devolvería el golpe hasta que les dé una aplastante derrota. Subaru está en silencio, no en sus pensamientos divagando todo esto. Afortunadamente todos sus bastardos fueron descuidados alrededor de Subaru. Descubriría si solo el culpable mostrara cautela en torno a Subaru. Sin embargo, el culpable no tiene forma de saber que Subaru sospecha de él. Así es, amigo, a Subaru se le empieza a prender el foco ya. Él sabe que alguien es el asesino y que alguien lo quiere matar, pero sabe que el asesino no sabe eso, que ya sabe que hay alguien que ya quiere matarlo. Entonces Subaru comienza a prenderse el foco, ¿no? De que tal vez podría descubrir quién sea y devolverle el golpe que lo mate. Lo único que tiene que hacer es matarlo antes de que vuelva a cometer este acto de asesinato. Subaru hace, una sonrisa aparece en su rostro. Una sonrisa aparece en el rostro de Subaru. Una sonrisa y se tapa la boca con la mano sofocando su risa. La idea de su satisfacción había surgido repentinamente de su cabeza. Subaru había recibido una bendición de los cielos para levantarse y rescatarse a sí mismo. Subaru baja corriendo la escalera de caracol. Está bajando hacia el sexto piso debajo de él. El sexto piso estaba borroso en su memoria, pero recuerda que es el piso más bajo de esta torre. Cuando el Natsuki Subaru original y los demás llegaron a la torre, tomaron prestado a la fuerza los lagartos para cruzar el desierto, utilizando cosas que parecían carruajes tirados por caballos. Por supuesto, si hay tales cosas por ahí, pueden ser útiles para una emergencia. Bueno, Subaru sigue bajando y se detiene y se da cuenta que le faltaba al lagarto su cabeza, que está muerto, su cuerpo desde el cuello hacia abajo y así en el suelo. El golpe que lo había decapitado había sido tan poderoso que pensó Subaru. Subaru piensa, ¿los aguijones? Entonces Subaru pensó que se parecía mucho como los misteriosos aguijones blancos que habían volado la cabeza de la lombriz, ¿no? Sí, Subaru piensa que este ataque fue de alguien dentro de la torre. Era muy probable que fuera uno de los ataques del sospechoso, por lo tanto, los lagartos mismos habían sido tratados como ganado en su lamentable falta de entierro también. Subaru dice, ¿significa esto que ya no están tratando de ocultar sus verdaderos colores? Parecía que el oponente de Subaru había sido de mal genio, y en lugar de darle a Subaru la oportunidad de escapar, en cambio le habían dado un golpe decisivo. Mientras temblaba ante este hecho, Subaru entró en un carruaje intacto. Mostraba signos de que había sido utilizado como un lugar para dormir. De agarrarlo al interior, Subaru encuentra un gran cuchillo dentro de uno de los equipajes. En lugar de ser un arma total, el cuchillo grande probablemente era bueno para atravesar obstáculos, pero en esta situación seguía siendo un arma espléndida que cumpliría los objetivos de Natsuki Subaru. Subaru agarra el cuchillo, ¿no? No sé quién sea el enemigo, pero... Y con su cuerpo ardiendo de sentimientos oscuros, Natsuki Subaru se dirige a las escaleras arriba con cuchillo en mano. Aquí voy a poner un videito épico. Una sonrisa retorcida se curva en sus mejillas, impulsado por su odio. Si quiere ser salvo, si quiere escapar, debe creer que todo lo que asesina está justificado con eso. Pero seguirá adelante, Natsuki Subaru seguirá adelante. Debajo de sus mejillas sonrientes, Subaru está sonriendo como demente. No nota las lágrimas del miedo que corren por su rostro. Es decir, Subaru ya no estaba temeroso, estaba con odio. Quería matar a su asesino. Continuando el capítulo 42, la Torre de los Muertos. Natsuki Subaru continuó lentamente por las escaleras, dando un paso firme mientras él continuaba subiendo, con la locura llenado en sus ojos, la furia en su pecho y un cuchillo en mano. Continuó caminando. Subaru murmuraba diciendo, mata, definitivamente, te mataré. Este susurro, más bien como un gruñido, fueron las palabras de una maldición interminables. Si el poder residía en el poder de las palabras, entonces la gran cantidad de maldiciones que Subaru estaba escupiendo reforzaría su acto, matar. Cada vez que lo decía en voz alta, sentía como si el poder alojado en su cuchillo aumentara. Y Subaru decía, matar. Mientras murmuraba esto,
Su vista ocasionalmente se nublaba. Subaru se preguntaba cuántas horas había pasado arrastrándose bajo el desierto. Estaba agotado. Su cabeza había comenzado a sentirse increíblemente pesada. Subaru sacudió la cabeza varias veces y para protegerse Subaru debe matarlos. De lo contrario, matarán a Subaru. Y Subaru sigue murmurando. Subaru no quiere matar. Tiene que matarlo. Tiene que hacerlo. No es que Subaru finalmente había llegado al cuarto piso de la torre y entonces lo vio. Subaru dice, Subaru respiró hondo. Con un ruido, el cuchillo de Subaru cayó al suelo. Su cuerpo temblaba. Sacudiendo la cabeza, Subaru dio un paso atrás. El olor a sangre perturbaba en el aire. Las huellas de una pelea estaban presentes en la sala. Subaru estaba parado cerca de una pared rota. El piso cerca de él había sido aplastado. Solo algo o alguien que poseía una gran fuerza podría haber causado tal destrucción. Mientras estaba completamente inmóvil, Subaru la vio. La cabeza de Chaula había sido aplastada. Estaba tendida en el suelo y su cuerpo había quedado en un estado grotesco. El cadáver de Chaula estaba en un estado tan terrible que Subaru quería taparse los ojos. Bueno, entonces había bastante sangre, ¿no? El rastro de sangre había comenzado desde el fondo del pasillo, lo que demuestra que había sido una batalla larga que se había librado al otro lado de la habitación. Probablemente fue el golpe en la cabeza lo que finalmente la mató. Subaru reflexiona que había infligido un golpe así debe haberlo hecho con algo como un gran martillo. Su cabeza había sido aplastada, esparciendo fragmentos de hueso, cerebro y tejido. Fue extremadamente bárbaro. La cabeza de Chaula había sido completamente borrada de la existencia. Subaru hacía una expresión. Ahora Subaru estaba en estado de shock. Asombrado, horrorizado, sus piernas caían cerillos y estaba arrodillado en el suelo, mirando su cadáver. Quería vomitar. Subaru vomitó el contenido de su estómago, expulsó el contenido al piso, algunos de los cuales desafortunadamente terminaron en Chaula. A pesar de esto, Subaru continuó vomitando, sin importarle cómo estaba profanando el cadáver de Chaula. Seguía vomitando. Era la primera vez que Subaru Natsuki veía un cadáver. Aunque era una mala noticia, para Subaru era una buena noticia. Subaru no sabe quién lo había matado, pero no descansaría hasta descubrir quién había sido responsable de su muerte. Pero como Chaula había muerto, podría ser eliminada de la lista de sospechosos. Atentos, entonces Subaru hace una suposición. Si alguien mató a Chaula, significa que ella no está dentro de las listas de sospechosos que me mataron a mí. Subaru dice, ya veo. Ra, Ekidona, Julius también deben morir. Como Beatriz y Meili son niños, Subaru apenas pone énfasis en ellos, ya que concluye que podrá matarlos con bastante facilidad. Emilia también. Chaula, ella había muerto. Subaru no sabía cómo volar a Julius, sin embargo piensa que era digno de vigilar, ya que es el único otro hombre en la torre, si no se consideraba a sí mismo. Eso y también era un problema que llevaba una espada en la cintura, pero si Subaru podía tomar esa espada, entonces estaba seguro de que tendría una ventaja. Después de todo, él era bastante apto para el kendo. Subaru dice, arriba, ese maldito bastardo. Subaru sacudió la cabeza al pensar en el hombre pelirrojo que estaba sentado en el piso superior de la torre. Sería imposible eliminarlo, sería inútil interferir con un ser tan sobrehumano. El sentido común de Natsuki Subaru concluye que sería imposible ganar esa pelea. Mientras subía el cuarto piso de la torre, el odio oscuro había hervido dentro de él. La sensación permaneció. Todavía estaba pegada a su pecho como a tierra. Incluso ahora, por el bien de su propia supervivencia, su voluntad de asesinar a todos estaba inquebrantable. Hacían amigos, a pesar de que había muerto Chao y Subaru lo descartó. Y quiere matar a los demás a todos. Quiere sobrevivir, quiere matarlos a todos los demás. Acostado frente a él estaba el cuerpo cortado de Kidona. Subaru, al momento que dobló una esquina, se dio cuenta que el cuerpo de Kidona estaba cortado. Y ahora Subaru se dio cuenta de que su preparación para asesinar a todos había sido en vano mientras miraba esta escena infernal. Subaru queda pensativo y atónito. El cuerpo de Kidona fue cortado del hombro derecho hacia el lado izquierdo. Sufrió una herida que Subaru cree que es causada por una cuchilla grande. Subaru queda en silencio. Subaru de repente se imagina que esto podría haber sido causado por una espada. Va bien, sus sospechas recaen sobre Julius. Subaru se golpeó en la pared y volvió a vomitar. Ya por el cadáver de esto le impactaba. El cadáver no estaba tan mutilado como el de Chaula, pero así, a pesar de que Subaru le tomó mucho coraje mirarlo, su forma de muerte había sido diferente de Chaula. Kidona también se ha ido. La respiración de Subaru tiembla. Mentalmente toma nota de lo que había aprendido y lentamente camina más profundo en la torre.
buscando sobrevivientes para matar, o más bien Subaru no sabe si lo que quiere está vivo o está muerto. En la parte posterior del pasillo, Subaru encuentra a Ram. Una parte de su espalda fue volada. Su cuerpo tenía un gran agujero en el pecho y la cintura. Su cadáver estaba en un estado realmente lamentable. Subaru se mordió los labios y dejó su cadáver con un sentimiento de pesar y maldijo. Subaru vomitó de nuevo. En el comedor, donde le habían explicado a Subaru sobre su pasado, yacían los cadáveres de Meili y Julius. La muerte de Julius sorprendió mucho a Subaru y fue algo terrible. Profundas heridas y laceraciones estaban presentes en todo su cuerpo. Meili, que se había desplomado contra la pared con las manos alrededor del vientre, fue la única que murió con lo que parecía una expresión pacífica congelada en sus rostros. Sus manos ocultaban una herida en su estómago. Una gran cantidad de sangre había salido de la herida. La causa de su muerte también debía atribuirse a la pérdida de sangre. Sus restos tenían tanta tranquilidad. Entonces Subaru piensa, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Quién fue el culpable de estos asesinatos? ¿Podría Subaru incluso aceptar esta situación? Había encontrado Subaru 5 cadáveres, sábanas blancas cubriendo 4 de ellos. 4 de los cadáveres habían sido depositados en el suelo. La sangre parecía haberse secado. Subaru piensa en cómo debe haber muerto cada persona mientras busca a Emilia y Beatriz. El hedor a sangre y muerte abruma a Subaru. Atraviesa las profundidades de su mente y su estómago se agita de dolor. Se seca ya que expulsó el contenido de su estómago antes. No puede entender por qué todos estaban muertos. Tenían intención de matarlos después de todo, pero no había estado allí para hacerlo. Solo cree que han pasado varias horas desde su muerte, o incluso una docena. No sabe cuánto tiempo había pasado deambulando por la cueva subterránea en el desierto. Solo hay confusión y caos. Subaru tiene que reducir la cantidad de sospechosos, si no, uno o ambos criminales que crearon esta situación mueren, queda libre. Subaru entra en la sala verde. Subaru ve a una criatura parecida a un lagarto sentada en la esquina. Fue la primera criatura viviente que encontró después de quien regresó a la torre. Subaru dice, ¿qué está haciendo este lagarto aquí? Al ver sus supervivencias, Subaru le dirigió una sonrisa. Se había encontrado con un sobreviviente, un lagarto sobreviviente. Comenzó a salir de la habitación. No había nada más en la habitación excepto que el lagarto. Sin embargo, Subaru dice, oye, no me sigas. Se mueve siguiendo a Subaru a través del pasillo. Subaru comenzó a soplir violentemente sus brazos, amenazándola de que no naciera. Subaru dice, no tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo. En esta torre tengo que matar a los chicos restantes. Me molestas. Mientras agarra el cuchillo en mano, Subaru mira al lagarto. El lagarto mira el cuchillo de Subaru, está balanceando, pero rápidamente vuelve a mirar los ojos de Subaru. Ignorando el cuchillo y mirando fijamente Subaru, la voz de Subaru comienza a temblar. Como si no le importaran las intenciones asesinas de Subaru, Subaru dice, hey, hijo de puta, no te hagas tonto conmigo. Mientras daba esta explosión, Subaru hundió su cuchillo en la lagartija. La punta del cuchillo se hunde sus escamas de algo salvaje. Aunque al principio el cuchillo encuentra un poco de resistencia, es capaz de perforar profundamente el cuerpo del reptil. Había apuñalado a la lagartija a través del lado izquierdo de su cuerpo, pero ella permaneció inmóvil. La espada estaba enterrada en su empuñadura. La sangre comenzó a derramarse de su herida. Subaru, come esto. Subaru exhaló un suspiro irregular. Por primera vez había tomado medidas para matar a un ser vivo. El corazón de Subaru latía violentamente a mí. Con una cierta sensación de agitación lo abrumaba. El lagarto había sido apuñalado por el cuchillo. Sin embargo, ella todavía miraba a Subaru. Ella no reaccionó ni con dolor ni con sorpresa. Ella simplemente miró el trabajo de Natsuki Subaru en sus ojos. Él no podía leer sus emociones, sin embargo, parecían culpar a Natsuki Subaru. Solo dice, joder, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Rascándose la cabeza, Subaru irrumpe en esta explosión. Mientras gritaba, Subaru se había olvidado de recuperar el cuchillo que había clavado dentro del cuerpo del lagarto. Él comienza a moverse hacia ella. Subaru no tiene el coraje de siquiera tocar el cuchillo. La expresión en el ojo del lagarto le asusta. Así eso a todos ustedes, estoy en mi límite. Gritando, Subaru comienza a derramar lágrimas. Arrodillándose donde había caído frente a él, el lagarto no gritó ni emitió ningún sonido. Ella continuó mirando a Subaru, respirando entrecortadamente. Subaru había presionado su cabeza contra el piso y no podía verla. Subaru dice, por favor, déjame en paz. Abandóname. Los sollozos de Subaru resuenan en el pasillo. Subaru no podía moverse por sí mismo. Estaba agachado en el suelo cuando de repente se da cuenta. Tones temblores acercándose. Podía sentirlos contra su rostro cuando lo presionó contra el piso. Pum, pum. Subaru levanta la cara, mira a la lagartija que ahora le había abierto la boca. Su boca estaba lleno de colmillos afilados. Pulgadas más cerca hacia Subaru. Se pregunta si ella le morderá la cabeza y lo matará. Si lo hace, a él apenas le importaría. Subaru, El lagarto había cogido a Subaru por el hombro izquierdo y sin detenerse comenzó a correr. Su cuerpo había sido levantado del suelo por la fuerza. Los afilados colmillos del lagarto le habían mordido el hombro. Un grito de dolor destapó la boca a Subaru. ¡Ah! Había tratado de matarlo posiblemente. Esa idea estaba atrapada en la mente de Subaru. Obviamente Subaru pensaba que el lagarto quería matarlo, pero en realidad Patrache le estaba salvando la vida. Subaru comenzó a temblar de miedo.
pasillo en el que se encontraba Subaru estaba a punto de verse envuelto por una gran cantidad de niebla negra. Oye un fuerte impacto, pum, que hace que el polvo y los escombros se dispersen. La niebla estaba invadiendo el pasillo envuelto en el techo. Las paredes, el piso, todo se movía y se dirigía hacia Subaru. La niebla estaba formada por muchas sombras negras. Cada zarcillo parecía un brazo. Subaru dice, ¿sombras con brazos? En su mente tenía la forma de una mujer que tenía la intención de lastimarlo. Junto a las escaleras entre la bruma, una mujer que estaba empapada en sombras. Su rostro estaba oculto por un velo negro. Su corazón repetidamente se retorció de miedo. Las sombras que habían estado envolviendo la habitación eran similares a las que cubrían a esta mujer. Engullirá el pasadizo, la torre y Subaru, según le plazca. Subaru dice, tú ya. El lagarto no respondió, pero mientras arrastraba a Subaru con él por la boca, salió corriendo por el pasillo al galope. Subaru, que había estado mirando en la dirección opuesta del camino por el que corría la lagartija, no podía ver hacia dónde podía escapar. En cambio estaba mirando las sombras que los había seguido. La sangre dentro de su cuerpo se congeló. Ser devorado por esa sombra, encontrarse con una muerte terrible. Decidiéndose, Subaru empuja los colmillos del lagarto que la agarran del hombro. Quedó de dolor. Si podía librarse de ella, sería el final para él. Algo que con mucho gusto cogía. En este punto su odio por el lagarto es una obsesión que no le servía de nada. Frente a ellos hubo un fuerte estallido, ¡pum!, y el pasillo frente a ellos explotó. La sombra intentaba bloquear su camino. Al reaccionar ante esto, la lagartija se da vuelta, se zambulle directamente en las sombras y solo un instante antes de que se habían envuelto se convierte en un pasillo lateral. ¿Qué está pasando? Todo se balanceaba. Subaru no podía entender cuál era la imagen completa aquí. Sin embargo, estaba claro que este lagarto negro estaba gastando su fuerza restante en tratar de sobrevivir. Subaru se da cuenta de que este lagarto estaba luchando mucho. Subaru dice, todo. De repente un zarcillo se extendió hacia donde estaba la lagartija. Se dio cuenta de que su presa se había escapado de la escalera y se había escalado a la pared de la torre. El lagarto no logró evitar su ataque. Una violenta onda de choque había acompañado su ataque. Que así comienzan a escapar, ¿no? El lagarto con su barro, todo. Y salieron de un gran agujero desde el fondo de la torre, inmediatamente recibido por la brisa arenosa. Su campo de visión comienza a oscurecerse cuando cierra los ojos. Subaru nota que está fuera. Había saltado de la torre. El lagarto había escalado desesperadamente la torre, intentando escapar de las sombras. Subaru dice, El delgado cuello del lagarto estaba doblado hacia él. Una fuerte brisa los azotaba. El lagarto soltó a Subaru, quitándole los colmillos de los hombros. Los ojos de Subaru brillaron de dolor al sentir la sensación de los colmillos siendo removidos por su carne. Sin embargo, ignoró su dolor, así como el fuerte viento que soplaba contra él. Su cuerpo había sido golpeado por algo duro. Después de ser golpeado, rodado y tirado al suelo, Subaru abre los ojos. Frente a él, Subaru vislumbra el oscuro cielo nocturno. Sin embargo, hay algo extraño al respecto. El cielo parpadea. Subaru dice, Subaru comienza a entrar en pánico. La vista que estaba viendo estaba mucho más allá de lo que su imaginación podría comprender. Pero se da cuenta de que estaba en un área que sobresalía de la torre. Parecía un balcón. Ella había atravesado el agujero, corrió hacia la pared y lo arrojó aquí. Subaru dice, ¡lagarto! Temerosamente, Subaru se apresura hacia donde el lagarto se alejaba, cada vez más cerca de las sombras que se avecina. Y allí vio su final. El lagarto se había arrojado a las sombras en lugar de Subaru. El lagarto que caía estragado por las sombras negras desapareciendo en el abismo. Subaru se pone a pensar. Él había apuñalado con su cuchillo debido a su furia enloquecida, pero el lagarto, ella, ni siquiera le había importado su propio dolor y su propio miedo. Sin embargo, a pesar de todo esto, había traído a Subaru a este balcón y luego había sido tragado por las sombras. Un final terrible estaba esperando a que Subaru fuera tragado por esa sombra. Subaru dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Subaru estaba observando el fondo de la torre siendo gravemente engullido por las sombras del balcón. Cuando de repente un pájaro blanco voló y aterrizó en el borde del balcón, Subaru lo miró sin emoción, sonando un ¡ja! Mientras miraba el pájaro regordete, comenzó a pensar en lo que había sucedido. Y era un pájaro blanco había aparecido de repente en este lugar loco. Poco a poco la torre fue siendo trasladada por la oscuridad y desapareciendo frente a los ojos de Subaru. Subaru de repente levanta la cabeza, había alguien detrás de él. No era un pájaro, ni un lagarto, ni una sombra. Entonces, señal de un ser vivo, alguien estaba allí. Subaru se puso de pie y dice, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Subaru pregunta eso con un tono de voz muy débil, sin tener fuerzas dentro de él para mirar atrás. La persona que estaba detrás de él se echó a reír y habló con una voz que nunca antes había escuchado y dice, luego, intenta adivinar, héroe. Por un segundo Subaru escuchó un silbido. Su campo de visión comenzó a girar rápidamente frente a él. El desierto, el cielo, torre, el mundo, todos giraban frente a él. Su cuerpo se sentía terriblemente ligero. Estaba volando hacia el cielo como un pájaro y luego se dio cuenta de lo que había sucedido.
La persona de atrás la había decapitado. Y se escucha una voz que dice: Subaru, hola, Subaru, ¿estás bien? Su decapitación y la posterior pérdida de conciencia habían sucedido en un instante. Podía sentir que estaba acostado en una suave cama de hiedra. Subaru se despertó. Por un segundo no puedo reconocer a quién pertenecía esta voz sonora. Subaru dice: Emilia. Emilia dice: Oh, Subaru, gracias a Dios te despertaste. Estaba realmente preocupada por ti. Subaru abrió ligeramente los ojos. Frente a él estaba Emilia, con una expresión de alivio descansando en su rostro. Ella había estado acariciando el pecho de Subaru, tal como él se había despertado. Una sonrisa apareció en sus labios. Subaru está en silencio. Cuando vio a Emilia, inmediatamente miró su esbelto y hermoso cuello con una ardiente ira en sus ojos. Subaru extendió sus manos, agarrando el cuello de Emilia con una sensación de furia. Su cuello delgado se ajustaba fácilmente entre las manos de Subaru. Emilia dice: Subaru, ¿qué pasa? Emilia miraba perpleja a Subaru con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Subaru estaba sorprendido por su reacción, pero no rechazó sus sentimientos de ira. Si Subaru puso toda su fuerza detrás de estrangularla, estaba seguro de que podría romper ese lindo cuello fácilmente. A pesar de que su vida se mantuvo al alcance de Subaru, la reacción de Emilia fue terriblemente lenta. Además, Beatriz dice: Emilia, parece que Subaru todavía está medio dormido, supongo. Sin embargo, Betty estaba preocupada por ti. Subaru queda en silencio. Subaru soltó el cuello de Emilia inmediatamente. Al mirarla, vi a Beatriz colocar su brazo a un lado de su cama. Sus fosas nasales se dilataban con disgusto hacia Subaru. Emilia esbozó una sonrisa irónica. Dijo: bueno. Emilia dice: bueno, es mejor que estés medio dormido que cualquier otra cosa más seria. Cuando te encontré derrumbado en el suelo, Beatriz casi lloraba. Beatriz dice: supongo que no tiene nada que quiere decir. Beatriz se da vuelta con la cara roja, un poco enojada porque Emilia le haya contado a Subaru sobre eso. Los dos que estaban hablando entre ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que Subaru tenía la intención de matarlos, de estrangularlos. Cuando lo despertaron, no se dio cuenta de que ya no estaba en una situación peligrosa. Subaru había reaparecido. Subaru se da cuenta que ya no está en una situación peligrosa, acaba de despertar. Subaru dice: es decir, estoy aquí. Inmediatamente de que Natsuki Subaru, que él desconocía, había perdido su recuerdo, de decir, tan pronto como fue convocado a este mundo, se dio cuenta de que había regresado al mismo lugar donde todo había comenzado. Y al mismo tiempo, las chicas quedan en silencio. Y Subaru dice: tú. Subaru se da vuelta apresuradamente, mirando hacia la esquina de la habitación. Subaru ve a la lagartija, o sea, a Patrache, que le había dado de todo para salvarlo a Subaru. La que se había sacrificado a las sombras en un intento por ganar tiempo a Subaru, parecía bastante imperturbable, parada en la esquina de la habitación. Subaru dice: de alguna manera, dudo que fueron Emilia y Beatriz quienes me encontraron. Subaru reflexiona esto por un segundo, antes de apresurarse hacia donde estaba la lagartija. Subaru dice: Patrache, no pongas esa cara. No vas, pucheros, tú y yo somos amigos cercanos. Detrás de él, Subaru podía escuchar a Beatriz y Emilia hablando entre ellas. A Subaru no le importó unirse, estaba demasiado ocupado abrazando con gran fuerza al gran cuerpo del lagarto frente a él. Así es, amigo. Después de esta experiencia, Subaru, obviamente, ¿quién no? Pues iba a crear a este lagarto, a Patrache, que había sacrificado su vida y dado todo de sí por salvarte, obviamente. Subaru está impactado y feliz por eso, ¿no? Y Subaru estaba eternamente agradecido de que en ese momento ella hubiera sido la única que no había tratado de lastimarlo. Beatriz entonces se interrumpe y dice: Subaru, es suficiente, de hecho, ¿te has calmado, supongo? Subaru está en silencio. Subaru giró lentamente la cabeza hacia la voz de la que había escuchado. Había interrumpido sus pensamientos. Beatriz, la que lo había llamado, estaba sentada en la cama de hiedra. La niña, que parecía estar haciendo una mueca, colgaba de sus pies. Su mano estaba conectada con la de Emilia, que estaba sentada a su lado. Estaba mirando a Subaru. Al ver esa mirada, la cara de Subaru se puso un poco rígida. Emilia dice: hey, Beatriz, no le hables así. Supongo que Subaru se sintió sorprendido cuando despertó. Creo que es inevitable que abrace a Patrache. Betty y Emilia también estaban preocupadas por Subaru. El dragón de tierra no es el único que se preocupa por ti, de hecho. Emilia dice: jeje, sí, está realmente preocupada por ti. Emilia
Miró a Subaru y levantó las cejas. Subaru contuvo el aliento mientras miraba los ojos amatistas de Emilia. Su pecho dio una punzada aguda y profundo afecto en su mirada. Subaru dice, lamento preocuparlos a todos, lo siento, pido disculpas. No es como si abrazara a una chica que está medio dormida y esto incluso es algo para ocultar mi vergüenza. Emilia dice, pero Patracia es una chica, ¿sabes? Subaru dice, ¿eh? Oye, espera, Patracia es una entrada bastante especial, o más bien, el tipo de objetivo al que estamos unidos por diferentes tipos de enlaces, o más bien, la semilla principal en una entrada incondicional de segunda ronda. Beatriz dice, eso es imperdonable, supongo. No entiendo por qué solo le estás dando un trato especial a ese dragón de tierra. Me gustaría una explicación, supongo. Subaru dice, hey, no intentes pararle en el mismo ring que ella. Ese dragón de tierra... Subaru envolvió su respuesta mientras miraba atentamente la reacción de Beatriz y Emilia, ya que la cara de Beatriz estaba cada vez más disgustada. Al recibir su respuesta parecía que los dos no sentían que algo fuera del lugar estuviera. Sintiéndose aliviado por eso, Subaru giró la cabeza para mirar hacia el lagarto. No, Patracia había estado acariciando. Subaru dice, en verdad, solo tú eres especial, Patracia. Emilia dice, entonces Subaru, ¿realmente te sientes bien? Subaru dice, sí, estoy bien. No hay problema en absoluto. Lamento haberlas preocupado a todos. Creo que tal vez el cansancio me haya afectado. Como las cosas son más bien el caso, debo haberme quedado dormido accidentalmente. Emilia dice, sí, pero nos dirás si estás cansado, ¿verdad? Porque puedes tomarlo con calma. Emilia le trajo este recordatorio a Subaru, que había respondido sintonizado mientras giraba los brazos. Subaru respondió estas palabras con hondo preocupado. Ok, capitán. Mientras se sumerge en sus pensamientos, Subaru lideró a Beatriz y Emilia ahora, y siguió caminando por el cuarto piso de la torre. Iba a la sala del cuarto piso, su propósito era cenar. En resumen, los tres caminaban con sus cuerpos sin tener problemas urgentes. Esta vez, Subaru estaba decidido a adoptar un enfoque diferente al de la última vez. Es decir, esta vez Subaru no le confiaría a Emilia ni a los demás su amnesia. Así es, amigos. Esta vez Subaru no les va a contar nada a nadie y va a fingir ser Natsuki Subaru. Vaya la redundancia. Subaru aún no había descubierto qué tipo de personaje era el Natsuki Subaru para los demás. Subaru dice, el caso en el que el criminal sería un tipo que estaría preocupado si mis recuerdos volvieran, tal vez. Subaru dice, Emilia, ¿me encontraste colapsado en el tercer piso de la biblioteca? Emilia dice, sí, eso es correcto, estabas en el piso de la biblioteca. Beatriz y yo te llamamos a la sala verde con mucha prisa. Beatriz dice, bueno, ya que fue Emilia quien te llevó, Betty estaba allí para ayudarla, de hecho. Subaru miró los desvelados brazos de Emilia mientras recibía la explicación completamente de Beatriz. Unida con un suspiro, si tuviera que calmarse y pensarlo correctamente, para Subaru era un misterio de cómo estas dos personas lo habían llevado de regreso a la biblioteca de Sala Verde. Beatriz no vio un solo fragmento de indicación de que era apta para levantar cosas pesadas. Y por lo que le habían dicho al pie de la letra, también se preguntaba cómo Emilia, que creía en una falsificación, había llevado a Subaru tan fácilmente. Emilia dice, ¿qué pasa? Subaru dice, nada, bueno, en cualquier caso, fuiste de gran ayuda. Lo he dicho muchas veces, pero lamento haberte molestado. ¿No lo sientes? Un agradecimiento sería más amable. Inclinaron la cabeza como disculpa. Emilia colocó la palma de su mano sobre la frente de Subaru mientras intentaba bajarla. Los ojos de Subaru se abrieron al tocar los suaves dedos de Emilia, murmurando apresuradamente creo que tienes razón. Como Subaru había pensado hasta ahora, la sensación de distancia entre él y Emilia era demasiado fuerte, por lo tanto, no dudó y dejó que ella lo tocara. Cuando Subaru le despertó, él también le colocó las manos alrededor del cuello. Sin embargo, ella estaba mirando a Subaru con una expresión pacífica. Subaru dice, no importa qué tipo de sustento, siempre sentiré una gran sensación de distancia con esta chica. O tal vez, Emilia, al contrario de su apariencia terriblemente bien preparada, estaba demasiado acostumbrada a la extrañeza. Seguramente también es amable con todos y probablemente no sintió ninguna barrera entre nadie como resultado de ser criada y amada. Probablemente era una niña que había sido protegida cuando era niña sin verse afectada por ninguna dificultad. Y así que no, Subaru comenzó a pensar sobre Emilia si era algo normal, todo eso. Es decir, los sospechosos que más vale la pena vigilar eran Emilia y Beatriz, las personas más cercanas a él, de Natsuki Subaru. Subaru había visto los cadáveres de Chaula, Ekiona, Ranjo, Luz y Meili. Patracia lo había salvado y lo había sacado de la torre. Sin embargo, le había cortado la cabeza a alguien que estaba parado detrás de él y perdida. Aún había visto morir a Beatriz o Emilia. Escuchado esa voz que le dijo próximo, intenta adivinar héroe. Eso, una tercera persona que coopera con Emilia y Beatriz. Subaru pensaba eso, que había un tercero. Emilia dice, Subaru, vas demasiado lejos. Subaru dice, Aparentemente Subaru había pasado a la habitación mientras estaba inmerso en sus propios pensamientos.
Emilia se detuvo de frente a la habitación y colocó sus brazos sobre el hombro de Subaru para evitar que caminara demasiado lejos. En un instante, Subaru se sintió especialmente incómodo y miró el brazo de Emilia. Subaru se sintió especialmente incómodo y miró el brazo de Emilia que la había tocado, que la había agarrado por el hombro. Y luego él tomó su mano y la estrechó. Beatriz dice: Subaru, ¿qué demonios estás haciendo, supongo? Subaru dice: solo un pequeño experimento. Emilia, ¿no harás una competencia de fuerza conmigo? Así es, amigo. Subaru quería comprobar la fuerza de Emilia. Le dice: esto, comprobando si Emilia tenía la fuerza o no de levantarlo. Así comprobando que ellas habían sido las que habían llevado la sala verde y no un posible tercer sospechoso. A la señal de Beatriz, Subaru tiró el brazo de Emilia con todas sus fuerzas. Subaru dice: todas sus fuerzas. Sin embargo, el brazo de Emilia no se movió ni una pulgada. Solo había confirmado que Emilia y los demás habían llevado sin la ayuda de un tercero. No significaba que las sospechas de las dos chicas habían sido despejadas, pero Subaru aún no había visto los cadáveres de las dos chicas. Después de todo, es el tipo que salió al final. Y se escucha una voz que dice: entonces, ¿qué demonio fue esa broma? Una voz gritó como sorprendida a Subaru, que estaba sumido en sus pensamientos. Esa voz era la de Ran, que estaba terminando de preparar el desayuno mientras preparaba la mesa con agua y comida en conserva. Exigió una explicación sobre el concurso de fuerza con Emilia, el experimento de Subaru que él había llevado a cabo. Emilia dice: Subaru me preguntó, no entiendo bien por qué, pero estoy segura de que tenía un significado realmente importante. ¿No es así, Subaru? Ran dice: ¿es eso así? Puedo ver feo querer tomar la mano de Emilia-sama. Subaru dice: lo estás pensando demasiado. Si quieres, la próxima vez, ¿quieres hacer un concurso de fuerza conmigo? Ran dice: asqueroso. Subaru dice: ¿por qué? Parecía que todavía no habían tomado una actitud que los separara de Natsuki y Subaru. O sea, Subaru, fingiendo ser Subaru común y corriente, parece que nadie sospechaba que no era otro Natsuki Subaru, ¿no? Vaya la redundancia. Subaru se llevó las manos a la boca. Su causa fue Ran, quien trabajaba diligentemente con la espalda vuelta hacia ellos. Esto lo recordaba la forma en que había muerto, pues, ¿no? Se sintió aliviado Subaru, justificando sus mareos en ese momento al esfuerzo que había hecho en la competencia con Emilia, ¿no? Una hermosa mujer cuyo largo cabello negro y trenzado se balanceaba, que está exponiendo descaradamente la mayoría de su enorme pecho, era Chaul. La abrazó con su fuerza de pecho, ¿no? Subaru Chaula dice: por cierto, yo dormí increíblemente bien. Después de tanto tiempo tuve sueños y cosas de los días anteriores. Yo y el maestro y madre. Luego, sin una respuesta deseada, Subaru retiró sus dudas con respecto a Chaula, mientras sentía cierto alivio mezclado con algunos rastros de desánimo. Y como hizo, el siguiente sospechoso, Meila, apareció en la habitación. Y Meila decía: buenos días, me siento con sueño esta mañana para... la chica que entró por la entrada dio un dulce bostezo, cubriéndose la boca con la mano. Y aún así, ella había tenido mucho cuidado de mantener su apariencia personal y ciertamente admiraba el sentido de belleza de la niña. Muy diferente a Subaru, que estaba contento con revolverse en el pelo y lavarse la cara. Meili dice: a reducir la velocidad y pensar en ello, siento que no tengo ninguna razón para levantarme al mismo tiempo que Onesan y los demás. Esa torre realmente no tiene nada que ver conmigo. Beatriz dice: una chica cuya proposición de cosas tan desagradables, de hecho, en general, a menos que Becky y los demás completen las pruebas para abandonar la torre, entonces tampoco puedes abandonar esta torre, supongo. Meili dice: bueno, eso es cierto, pero estoy pensando demasiado como de costumbre al dudar incluso del niño muerto. Yo le dice: maestro, cuando tienes problemas, regresas a la base mirando fijamente cómo golpea. Subaru dice: ¿qué es esa enseñanza? Yo le dice: son las enseñanzas del maestro. Subaru dice: no es extrañar que pensara que era inútil. Escuchen la voz que dice: buenos días. Con esto las dos últimas personas desaparecidas entraron juntas a la habitación, Ekidona y Julius. Ekidona dice: Julius estaba caminando detrás de Ekidona, vio Subaru y su rostro se puso rígido. De repente desvió la mirada y sacó a Subaru de su conciencia. Y Subaru dice: la reacción de Julius fue bastante cercana a la que Subaru estaba buscando. Subaru dice: Chaula, tengo un pequeño favor que pedirte. Subaru murmuró débilmente esto. El desayuno en el pasillo comenzó y terminó con la reunión sobre la explicación de Ekidona, que era Anastasia. Subaru dice: Julius, me gustaría tener un par de palabras contigo. Subaru dice: quiero hablar de anoche. El efecto de esas palabras fue inmediato. Julius quedó en silencio. Julius lo siguió con una mirada de resignación ante la invitación de Subaru, que dio mientras sacudía la barbilla. Así Subaru condujo a Julius, que lo llevó a un lugar adecuado para conversar en una habitación en el cuarto piso. Naturalmente fue una charla secreta en la que no se podía permitir que otros entraran. Amigos, recuerden que si les parece que el video es muy rápido o es muy lento,
En el video de YouTube hay para configurar la velocidad. Recuerden, en ajustes ahí en el videito bajito está para configurar, en ese símbolo de ajustes, para configurar la velocidad del video. Y amigos, y aquí empieza la conversación. Subaru dice, primero que nada, sobre anoche. En primer lugar, Subaru no sabía demasiado sobre lo que había sucedido la noche anterior. Sin embargo, quizás esa noche Subaru y Julius debían haber hecho algo en la biblioteca. Como resultado de ese algo, Subaru pensó que tal vez había perdido la memoria por eso. Yo dice, cuando se trata de esa charla, dijimos que era algo que exterminó en ese lugar, al menos eso es lo que estabas pensando, pero ¿es diferente para ti? Subaru dice, no del todo, no debí haberlo entendido. Al ver a Julius unirse a la charla, Subaru respondió por turno. La voz de Julius carecía de entonación y, por así decirlo, fue cuidadoso para no revelar más emociones de las necesarias. Por supuesto, cuando se trataba de que Subaru recibiera eso, eligió la opción de hacerlo. Hey, corte comerciales. Recuerda dar like, comentar, hashtag Re:Zero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco.